contextualizar un poco el panel y lo que es la invitación que les hicimos hoy. Quiero resaltar que pues estamos en este evento del día de hoy gracias a que ha habido un trabajo colectivo previo de décadas, de varios años atrás, desde el año más o menos 2014, 2015, 2011, 2012, se dieron varios proyectos colectivos, se dieron varios proyectos en el que participaron universidades, varias universidades del país, como el proyecto FEGES, como el proyecto MINCEAL, y que esos antecedentes y esos esfuerzos que hicieron varias universidades del país, la Universidad Central, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de Santander, entre otras, dieron lugar a que en años posteriores, en el año 2012, se formulara la política de género en la Universidad Nacional de Colombia y que en el año 2018, o sea, en este año, se formuló la política de género, la política de equidad de género en la Universidad Industrial de Santander. Y que otras universidades como la Universidad del Valle, la Universidad de Caldas, la Tecnológica de Pereira, empezaran a dar pasos en esa misma dirección. Entonces ha sido, es decir, esto es la confluencia pues del trabajo colectivo mancomunado de colegas de diferentes universidades. Aquí en la Universidad del Valle yo quiero destacar que formamos un equipo de 8 profesoras, 3 profesoras de la Facultad de Humanidades, la profesora Albanubia Rodríguez, la profesora Liliana Torres, la profesora Susana Matallana, de la Facultad de Salud, la profesora Gladys Canaval, del Instituto de Educación y Pedagogía, la profesora Mireya Marmolejo, no sé si me queda alguien por fuera. Y de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas estamos 3 profesoras, la profesora Rosa Emilia Bermúdez, la profesora María Eugenia Ibarra y mi caso pues que Jenny Pozo, para los que no me conocen. Entonces conformamos este equipo y gracias a que la dirección de la universidad aceptó, digamos, que se formulara la política de género, aprobó un acuerdo para que se establecieran los lineamientos de la construcción de esta política de género, se empezó a hacer esta tarea. Y uno de esos trabajos, de esas actividades que se ha desarrollado ha sido el proyecto Aportes a la política de género para la construcción de una sociedad en paz, financiado por Colciencias en la convocatoria 740, y que es el proyecto que nos ha permitido financiar este encuentro. Entonces quisiera pues mencionar eso. Y mencionar también pues el aporte que han hecho personas que no pudieron venir, como por ejemplo la profesora Sara Yané Fernández de la Universidad de Antioquia, que la invitamos y ella ha estado muy activa pues en este proceso. No pudo venir aquí, pero bueno, estamos en conexión con ella, en comunicación y seguiremos trabajando con ella. La profesora Lida Janet Fuentes de la Universidad Central en Bogotá y otras profesoras pues que no han podido venir y pues quería pues resaltar eso. Vamos a tener entonces para empezar un panel en el cual las profesoras van a exponer los fundamentos, el enfoque, acciones, balances y aciertos en la formulación o en la ejecución de políticas de género. En este caso, las 2 primeras invitadas, la profesora Dora Isabel Díaz de la Universidad Nacional y la profesora Raquel Méndez, pues nos van a exponer pues el caso de políticas de género que pues ya están en funcionamiento. Y las otras panelistas, la profesora Carmenza Sánchez, la profesora, la profesional de la Universidad de Antioquia, Sonia Valencia Yepes, y la profesora Albanubia Rodríguez, pues nos van a exponer sobre los procesos que se vienen adelantando en las instituciones a las que pertenecen. Bueno, entonces yo invito a las panelistas, a las 3 primeras, para que nos acompañen. La profesora Dora Isabel Díaz, la profesora Raquel Méndez y la profesora Carmenza Sánchez.
y voy a ir presentando el perfil de cada una de ellas. Bueno, la profesora Dora Isabel Díaz es profesora asociada de la Universidad Nacional, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Sorbona de París, tiene maestría en Sociología del Tercer Mundo, en Estudios de Sociedades Latinoamericanas, en Ciencias de la Educación y es licenciada en Ciencias de la Educación. Ella lleva un largo trabajo investigativo desde 1986 sobre relaciones de género, mujeres campesinas y organización. También pues ella es una de las pioneras con otras profesoras de la Universidad Nacional de Colombia, pues todas las profesoras de la Escuela de Género de la Universidad Nacional, que han venido trabajando el tema del género y la educación superior, en las que pues han combinado actividades formativas y militantes por la equidad de género en la Universidad Nacional. Bueno, ella es coordinadora de la línea de Violencias, Ciudadanía y Paz en Procesos Formativos y Militantes, coordinadora de la línea Violencias, Ciudadanía y Democracia, integrante del grupo Mujer y Sociedad y el comité de la revista En Otras Palabras. Bueno, la profesora Raquel Méndez es trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander, tiene una maestría en Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria de la Universidad Internacional de Andalucía, es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Ámsterdam. Su tesis doctoral se tituló Relaciones de Género y Capacidades de las Mujeres en Contextos Extractivos de Oro y Petróleo, 2 estudios de caso en Colombia. Actualmente es la directora de Escuela de Trabajo Social en la Universidad Industrial de Santander. Es directora del Grupo de Investigación Ambiente y Desarrollo, coordina la maestría en Intervención Social y fue una de las profesoras que lideró el proceso de la formulación de la política institucional de equidad de género en la Universidad Industrial de Santander. La profesora Carmenza Sánchez Quintero, que viene de la Universidad de Caldas, es licenciada en Educación Preescolar, magíster en Educación y máster en Género, Identidad y Ciudadanía, es doctoranda en la misma línea y es profesora asociada. La profesora Carmenza Sánchez Quintero es una de las personas que está liderando también en la Universidad Tecnológica de Pereira pues los procesos conducentes a la formulación de una política de género en la Universidad de Caldas. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a las panelistas y pues esperamos que este panel pues sea muy enriquecedor para todos y todas. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias al grupo y a todo el colectivo que ha venido trabajando por esta propuesta aquí en la Universidad del Valle, que nos conocemos hace rato en estos caminos, nos hemos encontrado cuando apenas iniciaba, creo que hace unos 2, 3 años estuve por acá. Me da mucha alegría saber todo el camino que han recorrido. Saludo a las compañeras del panel y bueno, sin más preámbulos voy a iniciar. Bueno, entonces, como ya decía el profesor, los acontecimientos mismos de estos 2 últimos años, particularmente este año y final pasado, han acelerado, por fortuna diría yo, la sensibilidad frente a algunos problemas que han existido en la historia de la humanidad siempre. La violencia contra las mujeres, el acoso, solo que en las universidades parecía que fuéramos como unas burbujitas en las que no pasaba nada, porque como somos la universidad, parecía que acá estábamos fuera de todos estos problemas. Y justamente como decía la colega
cuando intervino, esto tiene una trayectoria que podemos decir que fundamentalmente se dinamizó en la década del 2010, del 10 de este siglo, por estos proyectos en el cual participamos, o en uno, en el FEGES, Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior, 4 universidades colombianas, que ya lo nombró la colega, la UIS, la Nacional, la Central y la Autónoma. ¿Cuál era el propósito de este proyecto? Y de otro que también, MISEAL, Medidas de Inclusión Social en la Educación Superior en América Latina, en el cual participaron 16 universidades, 12 latinoamericanas, 4 europeas, entre ellas la Nacional, y estos 2 proyectos, en el caso de la Universidad Nacional, generaron una dinámica, una sinergia muy importante, porque aunque en la Escuela de Estudios de Género, que ya llevaba 20 años, estábamos pensando el problema de la equidad de género al interior de la universidad, estábamos en nuestro actuar, tanto académico, investigativo, militante, más centradas hacia la comunidad, las políticas del país a nivel nacional, departamental, local, etcétera, pero no pensándonos a nosotros y a nosotras mismas. Y justamente estos proyectos ayudan a crear el ambiente propicio para interrogarnos, ¿y nosotras y nosotros qué? Que tenemos un discurso de justicia, de equidad, etcétera, y ese es el origen en parte de la política institucional de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Nacional, que se hizo con el Acuerdo 035 de 2012. Quiero hablar de algunos antecedentes, son muchos, pero quiero nombrar, aparte de la normativa internacional, quizás valga de hablar de la Declaración Mundial de la UNESCO para la Educación Superior, porque uno de los ítems que consideraba al interior de esto es, ojo, universidades, está bien, hemos logrado en los últimos años un crecimiento casi superior de ingreso de mujeres a las universidades, pero a pesar de eso, los grados de inequidad a nivel interior, no ya en acceso, pero sí en permanencia, en estructuras discriminativas al interior de tipo académico, investigativo, etcétera, están muy fuertes. Es decir, sí, ya se logró el ingreso y ya hay paridad, pero permanecen estructuras, permanecen discriminaciones de orden simbólico, prácticas sociales, hay que hacer algo. Entonces insta a las universidades en su conferencia de 1998, hace su declaración y desde antes ya está diciendo, por favor piensen en políticas. Digamos que eso es a nivel internacional y ese es un factor que hay que tener en cuenta. En el caso de la Nacional, y lo comento siempre como un factor determinante, no es una voluntad de la universidad, ay, sí vamos a hacer la política, no. No es algo que habíamos estado diciendo, pensemos en la política. Es más bien que la universidad en el 2003, como muchas universidades e instituciones estatales, firmaron un acuerdo, el Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres. Un acuerdo que fue un saludo a la bandera. Lo hicimos muchas instituciones y entonces en el 2010… la Contraloría le dice a la universidad, la Procuraduría, perdón, la Contraloría le dice a la universidad, ¿qué hizo usted? Usted firmó un pacto que iba a tomar medidas y no hizo nada. Entonces, solo rapidito para contarles cómo funciona, porque eso da un ejemplo de la problemática de la ejecución de la política. Le llega al rector y el rector le dice a Humanas, le manda a la decana, por favor respondan esto. Y Humanas dice, por favor, escuela, responda esto. Y entonces llegan a la oficina, entonces les decimos, qué pena, nosotras no somos instancia decisoria de las políticas de la universidad, vuelvan a la rectoría y exíjanle que cumpla. Nosotros somos una unidad de producción de conocimiento, no tenemos ni la autoridad, ni la responsabilidad, ni la función de eso. ¿Qué hace esto? Que la universidad dice, bueno, le dicen, usted tiene que comprometerse. Entonces la universidad dice, listo, vamos a hacer la política y ese es el motivo. Entonces aquí encontramos una circunstancia externa que obliga a eso. Ese es el contexto
como, digamos, coyuntural, pero que podemos decir que las presiones externas son factores que contribuyen a, y este fue el caso nuestro. El caso nuestro, a diferencia de la Universidad del Valle, como les comentábamos, es una política que se empieza, digámoslo así, por arriba, porque es una demanda que nos hacen. Y entonces Rectoría decide, la Vicerrectoría General en ese momento decide, le dan la orden de hacer el trabajo, convoca a humanas, convocan a la escuela, convocan personal, la dirección de personal, y dicen vamos a hacer la política, y se empieza a hacer la política. En humanas producimos un documento inicial y sobre ese documento se trabaja y la escuela siempre está dialogando, estuvo una colega, Mara Viveros, participando activamente en la formulación, etcétera. En todo caso, la política que van a ver es una formulación que no es de tipo participativo, es el resultado de un acumulado de saber de muchas personas, no un grupo muy grande, pero tiene esa particularidad. Entonces les voy a compartir esa estructura del Acuerdo 035 a partir de la iniciativa de la invitación que nos hacen las colegas. No tan estricto, no, le voy a seguir todo eso un poquito, pero voy a interpretarlo. ¿Cuáles son los propósitos de nuestra política? Entonces tenemos 2010, nos piden, 2012 se logra aprobación de esa política del Acuerdo 035. ¿Y qué hace como fundamental? Establece, digamos, el propósito de la política es establecer esos lineamientos de tipo conceptual, de tipo metodológico y operativo para fortalecer una cultura que tenga institucional de dos caracteres, como de dos órdenes, que son los dos conceptos pilares, equidad de género e igualdad de oportunidad para mujeres y hombres. Y bueno, con una perspectiva de un enfoque diferencial que ya lo voy a ampliar teniendo en cuenta, y esa es una particularidad porque nuestra colega y en la escuela ya estaba avanzando hace rato la preocupación por la interseccionalidad. No trabajamos solo género, está bien, es la política de equidad de género, pero el vínculo con todas las otras formas de discriminación, de exclusión, de dominación por razones de raza, de etnia, de capacidades especiales, de clase, etcétera, deben estar integradas para hacer una política realmente efectiva. ¿Cuáles son los fundamentos? La estructura del acuerdo, de hecho participa otra colega de egresada de la escuela y fue directora de la escuela, María Elvia Domingos. Hay una discusión y un avance muy fuerte en relación a la justicia de género, que era parte de lo que inspira. Entonces dice, el fundamento principal es la búsqueda de justicia de género. Y se toman los debates centrales que era la justicia de género, que lo hace Nancy Fraser, entre otras, es esa discusión de si la justicia era solo socioeconómica, entonces no es solo socioeconómica, también no es de solo redistribución socioeconómica, sino también es de reconocimiento cultural. Y posteriormente dice, pero no solo es de reconocimiento, también requieren representación, es decir, no solo es el problema de cómo se distribuyen los bienes, sino también si se reconocen a las personas en sus identidades, en sus intereses, etcétera. Pero después dice, pero no es solo reconocer, también es necesario estar en las instancias de poder. Y esos tres elementos son considerados en la política como pilares, como fundamentos. Pero además, algo que por hecho lo ha constatado la política a nivel internacional, y es, a pesar de haberse hecho la declaración en 1975 de luchar por la equidad, etcétera, cuando se hace una evaluación de lo que se había logrado en los países, dice hay problemas. Entonces dice, una de las talanqueras más grandes es la violencia contra las mujeres. Entonces un pilar clave de trabajo, el tercero es no violencias de género, no violencias por razones de género. Digamos que esos son, sintetizando rápidamente. Fundamentos, los principios de equidad y la perspectiva de interseccionalidad, que es recoger lo que ya habíamos dicho, que no lo vamos a profundizar, y los enfoques. De ellos se deriva el enfoque de género, con el cual estamos muy familiarizados con estos debates del acuerdo, de las cartillas, etcétera.
El enfoque interseccional al cual hice relación, es decir, la conexión y la mirada de complejidad del problema de discriminación y exclusión, y el enfoque diferencial de derechos, que están muy conectados con el interseccional, pero uno hace referencia a cómo se dan y a reconocer las diferentes formas de discriminación, el entrecruzamiento, la intersección, y el otro dice cómo atender y dar respuesta a esas situaciones de discriminación diferenciada. ¿Qué se decide? Se decide trabajar sobre 4 campos fundamentales en el sentido de los objetivos. Vamos a trabajar sobre procesos formativos, o sea, sobre lo que es docencia. Se va a trabajar sobre la investigación, para especialmente, y se dice, potenciemos la investigación en la educación superior. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se da en la educación superior la discriminación? ¿Cuáles son los problemas estructurales? Se pensó también en las estrategias de comunicación y divulgación de las nociones, de los imaginarios, de las prácticas, todo lo que constituye la cultura universitaria, y la incorporación a los programas académicos, es decir, en lo curricular. Vamos a ver cómo digamos, de esos 4 hay algunos que son más fáciles, otros que en el caso nuestro están casi sin tocar. Los programas académicos, la transversalización, supremamente difícil. Es así algo que, bueno, y todo va a confluir a una cultura institucional. Entonces voy a volver a esos ejes que habíamos dicho de justicia, que son lo que estructura la política. Se hace en 3 ejes, digamos, 3 estrategias, y de esas estrategias un grupo de medidas, y son, como les había dicho, redistribución socioeconómica, y en ellos solo enuncio algunos: pensar en el acceso y la movilidad de las mujeres y los grupos sexuales minorizados, participación en cargos de dirección y representación, los diagnósticos, a diferencia, por ejemplo, de la UNAM, que su política se construye a partir de diagnósticos. Nosotras no hacemos eso porque se formula la política y dice ahora pongámonos a hacer diagnósticos, necesitamos tener datos, cosas precisas para mostrar por qué en la academia los datos duros, como se les llaman, son los que convencen, y si no habían datos duros, dice, pero demuestre que hay el problema. Diagnósticos, generación de acciones contra la segregación y acompañamiento a estudiantes con mayor vulnerabilidad, entre las diversas medidas que tomamos a nivel socioeconómico, que se formulan, que se van a tomar más bien. Y en el reconocimiento cultural, promover esa participación. Entonces consideramos que el lenguaje cuenta, así lo cuestionen los literatos, hacemos una apuesta especial por el lenguaje. Reconocerlos a hombres y mujeres en la normativa, porque la normativa es muy masculina y además habla de una cantidad de conceptos, la equidad, la justicia, pero no se concreta. ¿Qué significa eso para mujeres? ¿Qué significa para población afro? ¿Qué significa? Entonces esa es una de las cosas que decimos, tenemos que avanzar en hacer más que unos mandatos muy bonitos generales, unas formulaciones concretas que digan existe una comunidad diversa. Promoción de investigación en formación y difusión de la ética del cuidado. Aquí hace referencia a todas aquellas medidas relativas a reconocer que la carga de la crianza, de la educación, de la salud, etcétera, está mayoritariamente, más del 90% en el mundo, y en el país no cambia mucho, aunque hayan unos pequeños cambios a nivel de la sociedad. Y voy rápido porque va el tiempo. Y el tercer gran eje que les comentaba, acciones contra las violencias de género. Entonces, promoción y seguimiento a los derechos sexuales y reproductivos, sensibilizar a la comunidad universitaria en torno a la violencia sexista. En este momento ya no estamos solo en sensibilidad, porque con el protocolo dice eso, no es solo sensibilidad, hay que tomar medidas de prevención, hay que tomar medidas de atención y medidas también de control de sanción. Promover el derecho a la denuncia y estrategias de apoyo a personas con derechos que han sido vulnerados. Digamos, solo seleccioné algunos de los tantos que se consideran. ¿Qué se pensó? Es necesario que sea transversal
¿Y quiénes son las personas responsables? Ustedes observan que colocamos el observatorio como si fuera un eje, y aquí es donde vamos a ver cómo se pensó en ese momento la política. Se pensó que debía estar en toda la institucionalidad, particularmente en las instancias más altas, a nivel de dirección de personal, para que velara, cuestionara, transformara las injusticias o la inequidad para personal docente y administrativo. Al bienestar, desde consejo, las direcciones de facultad, las direcciones por facultad, por sede, porque como tenemos 8 sedes, pues la complejidad es mayor. Entonces, en cada una está presente bienestar, con diferentes complejidades, porque depende del tamaño de las sedes. ¿Y qué tendrían que se pide la política? Que se encargue de hacer los programas, las reglamentaciones. Ya está la ley, ahora por favor hagan las reglamentaciones, que piensen en las estrategias para las diferentes instancias, y aunque pareciera que está dirigida más a estudiantes, en realidad bienestar está comprometido con las 3 poblaciones. Y la parte académica se pensó en vicerrectoría, los consejos, hasta los comités curriculares. Después dijimos, ¿qué nos pasó con la investigación? ¿Por qué no quedó expresamente la vicerrectoría de investigación y todo lo que viene? Se supone que ahí tenemos que hacer, ahí se están haciendo trabajos. Y lo fue la creación de un observatorio de asuntos de género. Y el observatorio, en la práctica, después se dice, va a ser un ente, vamos a ver, va a ser un ente asesor, y es donde llego ya a la parte de qué ha pasado con esa propuesta. A nivel de implementación de esa política que hemos logrado, se hizo en el 12, y luego, como el observatorio era como el mecanismo, el motor que iba a estar pendiente, asesorar, etcétera, logramos que solo el 2016, bueno, digamos solo en el tiempo corto, cuando uno dice solo, pero pensamos en los lapsos de 80 y pico de años de mujeres en la nacional, en 3 años se cambian las cosas, está bien. En el 2016, con el acuerdo 13, se logró la reglamentación del Observatorio de Género. ¿Qué hicimos allí? Allí ya fue más participativo, trabajamos con todas las sedes y dijimos cómo debíamos pensar esta comunicación, como es un mecanismo de asesoría y de funcionamiento, cómo lo tendríamos que pensar para que sea eficaz. Incluimos más detalle en las definiciones y en las precisiones, porque decía, pero ¿qué quiere decir lo que están diciendo? Entonces hicimos un glosario más grande de definiciones para hacer más digerible, más comprensible los conceptos que se manejaban. Y bueno, incluimos, por ejemplo, de manera expresa incluimos que debía trabajarse sobre la representación, porque en el acuerdo habíamos hecho énfasis en la redistribución y en el reconocimiento, pero en hicimos una fuerza grande en los aspectos de representación. Y bueno, se definió, creo que optimistamente, porque hablamos mucho de la participación y pensamos, tenemos que formar un gran consejo, y tenemos como 12 personas, 2 veces al año que se reúnen a mirar. No funciona. Creo que esa es una de las, bueno. Y otra parte de implementación clave, no quiere decir que sea lo único, pero clave, es la formulación del protocolo. El protocolo para la prevención de atención de casos de violencia, que fue en el 2017, apenas se lanzó en noviembre. Este tercer proceso es un proceso de mayor participación. Duramos 8 meses formulándolo y participaron de manera activa y con aprendizajes más o menos unas 35 o 40 personas en diferentes momentos de todas las instancias, de personal, de atenciones de emergencia, de vigilancia. Bueno, hicimos un trabajo muy, muy interesante con diálogos
con personas de la administración de Bogotá que tenían experiencia para pensar cómo podría ser ese protocolo. Fue una experiencia muy, muy interesante porque quienes estaban allí, que habían abogadas, médicos, enfermeras, administradores, economistas, bueno, decían, ¿y cómo? ¿Qué es eso del acoso sexual? ¿Cómo es así que violencia de género y acoso sexual? Y ya empezó un proceso de formación y de discusión y de observar, bueno, ¿y qué pasa con la gente que solo viene a la universidad por contratos? O a prestar un servicio, o a traer servicios, y que haya un acto de acoso o de violencia. Entonces, pensar todo eso a nivel de la ley, cómo sería para que los que son contratistas, para los que son de planta, fue un trabajo complejo que a todas las personas que participamos nos revelaron la complejidad de la universidad para pensar una norma de atender el acoso sexual o la violencia por todos los actores que participan en la comunidad universitaria, que unos somos de carácter más permanente, más institucional y un enorme, yo diría que más del 50% de la población que se mueve en la comunidad son personas que no tienen vínculos fuertes con la universidad y que la normatividad no los toca tan fácilmente. Entonces ahí nos inventamos varias cositas y decíamos ¿qué les hacemos? Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Se alcanzó? Bueno, 5 minutos, nada, no, creo que no. Bueno, logros, dificultades y retos los voy a resumir rápidamente. Bueno, una constatación, la importancia de la presión externa. Y yo digo que este trabajo que decíamos que hemos hecho por fuera, dice, oye, pero mira, ya lo hicieron, pero acá y acá, ¿qué hemos hecho? Muy importante. Existencia de voluntad política interna. No es muy frecuente en el caso nuestro, muy escasa. Pero bueno, gracias a que en un momento determinado una vicerrectoría, un decano, etcétera, o una decana, facilitaron, hizo que las cosas salieran y se logró. Esa zona, y es necesaria, es fundamental encontrar los aliados que pueden apoyar. Un reto que tenemos es mantener de manera constante la incidencia en todos los niveles para que se dé la política. Eso implica dar a conocer. Ya llevamos 12 a 18, 6 años y hay gente que dice, oye, ¿qué es eso? Todavía, y son profesores y profesoras que llevamos tiempo, la población estudiantil pues como está cambiando, renovándose, pues con mayor razón no lo sabe, pero tienen mayor acercamiento. ¿Ello para qué? La constitución de la masa crítica es, se dice que un 30% de la población que sea sensible a un problema se convierte en masa crítica y es el ideal, es lo que estamos aspirando y seguirá siendo un reto y construir sobre lo acumulado logro también es un logro y reto. ¿En qué sentido? Esta política es el resultado de un acumulado de saberes. Pero además, indagando y visitando las sedes, y lo seguimos haciendo, encontramos que a lo largo de las 3 últimas décadas, desde las trabajadoras, desde las diferentes facultades, en todas las sedes han habido iniciativas, pero iniciativas que están y luego no se divulgan, no se conocen. Entonces es parte de un trabajo, es visibilizar lo que se ha hecho, investigar y construir sobre lo realizado. Y hay 2 que dejé para el final, que es, en el caso de la Universidad Nacional, es la única universidad que se sale de la tendencia mundial y nacional de paridad de acceso de estudiantes a la universidad. Nosotros vamos en un descenso, estamos ya en un 30, de 100 personas que entran, 70 son muchachos y 30 son jóvenes. Y con el nuevo examen de admisión estamos diciendo, con la nueva normatividad está bajando aún más. Es alarmante y es alarmante. Entonces decimos, mire, con toda esa política de equidad tenemos que hacer algo, pero hay un debate. El examen, aquí entra lo excelente, lo mejor. Lo excelente, lo mejor, lo que está haciendo es reproducir unas formas de discriminación que trae el sistema educativo, privilegiando capitales culturales, capitales socioeconómicos, y la universidad dice que está haciendo terriblemente, que el examen no tiene ningún sesgo.
Entonces es parte del debate, de la investigación que se está haciendo, lo que se está trabajando en este momento, y decimos, es fundamental que la universidad, que por su origen es una institución meritocrática, hagamos una discusión sobre la relación del mérito y la justicia de género, y la justicia en general, porque el mérito va en contravía de la justicia social, tal como está así. Entonces, eso es un debate que todavía hay que hacerlo. Y otra que hemos estado diciendo es, tenemos que crear una instancia administrativa y rectora que ejecute la política, porque estamos todos y es de todos, pero bueno, entonces me dice, bueno, haga una evaluación de la política y preséntale. Digo, me tengo que hablar con bienestar, me tengo con personal, con no sé qué, porque quizás el ente que más está en este momento coordinando es, por un lado, el observatorio y por otro, bienestar, porque en el observatorio hay tres unidades que participamos, o tres instancias: bienestar general, la mesa técnica del observatorio y la Escuela de Estudios de Género que está acompañando. Esa condición hace que estemos como pendientes, pero no hay un ente rector que realmente diga, aquí está la política y bueno, dónde están los recursos, etcétera. Dos, eso implica, y creemos que sea de alto nivel, no la van a poner al lado de la escuela en el sentido de que dependa de la escuela, sea una… No, eso tiene que ser a nivel de rectoría o de vicerrectoría, algo así. No hemos logrado hasta el momento, por tanto, al no existir como institucionalidad de esa manera, no hay en el presupuesto una asignación ya fija como a las otras instancias. Entonces, esa es otra condición. Por ahora lo tenemos en plan de desarrollo, lo más que hemos logrado. Hay recursos, pero es aún, diría yo, incipiente. Y creo que acabo ahí. No digo más. Que no lo reconoce.
superada la situación, vamos a iniciar porque el tiempo apremia. Yo quisiera poder contarles muchas cosas y cuando vi la programación dije vamos a ver cómo lo logro. Bueno, entonces, bueno, un poco en el marco de lo que ya ha planteado Dora Isabel, en términos de que nuestro proceso está bastante conectado con el proyecto Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior. Entonces, algunas cosas que ella ha dicho me van a ser útiles para poder utilizar mejor el tiempo. Les propongo, bueno, básicamente describir el proceso de formulación de la política institucional en la UIS, luego ver el documento en términos muy generales y pues luego poder compartir algunas reflexiones y aprendizajes. El proyecto FEGES en el año 2011, el proceso de formulación y bueno, hasta el 2018 que logramos concretar la política institucional en la UIS. Esta línea de tiempo, que es una nota de prensa que hicimos en el periódico universitario, recorre un poco la línea de tiempo de este proceso y solamente quisiera señalar que bueno, la Universidad Industrial de Santander nace se funda en el 48 y hasta el año 65, digamos, se formaliza el ingreso de mujeres a la UIS, en tanto que se fusiona la Universidad Femenina de Santander con la Universidad Industrial de Santander. Hasta ese momento habían ingresado algunas estudiantes a algunos programas. En ese momento la universidad tenía un carácter muy ingenieril, de hecho por eso todavía hoy en día pues se llama Universidad Industrial de Santander, respondiendo pues como a las demandas de ese contexto del petróleo y la minería, digamos, en nuestra región, y realmente eran muy escasas las mujeres que habían ingresado hasta ese momento. En el 65, cuando se firma, esa es la foto que está ahí registrada, se firma la fusión de las dos universidades, entonces se ingresan programas como trabajo social, que en ese momento era servicio social, ingresa un programa de delineamiento, era como de diseño arquitectónico, eran delineantes de dibujo o algo así, eran también mujeres y enfermería. Entonces los programas de la Universidad Femenina de Santander se conectan y ahí digamos hay una presencia femenina en la universidad, que además termina definiendo el inicio de las facultades de salud y de la Facultad de Ciencias Humanas en la universidad. El año pasado cumplimos 50 años de esta fusión, digamos. Para decir que yo traía, vamos a ver si se puede ver desde acá, que sí me parece muy importante contextualizar. Espérame a ver, ¿cómo puedo? Salir de acá. Quiero compartirles. Sí, ya lo estoy cerrando, pero no logro, es como que me muestre el explorador allá. Vamos a ver si podemos 5 minuticos compartir. Este video recoge, digamos, la experiencia del proyecto FEGES en la UIS. Vamos a ver si podemos verlo. No sé, es el volumen. Ya. Nosotros en el proyecto FEGES hicimos un esfuerzo muy importante por generar movilización en torno al tema. O sea, en la Universidad Industrial de Santander este tema sí que realmente no era visible. Entonces para nosotros, digamos que una apuesta muy importante fue lograr poner el tema en la agenda de la universidad. Eso era muy importante y en ese sentido entonces nos esforzamos por generar espacios académicos, encontrar personas aliadas en otras facultades, en otras áreas del conocimiento, porque bueno, con la situación de que se piensa que los temas de género son solo temas de ciencias humanas, que no tienen que ver con las otras áreas del conocimiento, entonces a través del proyecto logramos
identificar personas que podían tener intereses afines y que podríamos como darles más elementos de conocimiento sobre el tema de la equidad de género para lograr tener digamos como un colectivo de personas que sintieran el tema y que estuvieran con la camiseta puesta. Entonces, el componente de formación, digamos, fue el componente con el que más nos jugamos la apuesta en el proyecto FEGES y procuramos entonces en diferentes instancias de la universidad, tanto con personal administrativo como con equipos docentes, generar procesos de formación en temas específicos de género con diferentes áreas. Entonces, en comunicación social, en equipo de prensa de la UIS, tuvo la oportunidad de formarse, hicimos eventos académicos, economía y género, hicimos con las compañeras que encontramos muy identificadas con este tema de matemáticas, que trabajan las actividades de competencias matemáticas. Entonces empezamos a poner el tema, identificamos en física a una profesora que también quería, digamos, como entender más cómo era su experiencia como física, por ser mujer, digamos, y así en cada programa encontramos también algunos compañeros en diseño industrial, por ejemplo, que también compartieron su experiencia. Nosotros entonces pudimos identificando en diferentes instancias de la universidad una o dos personas que tenían disposición, digamos, o mayor sensibilidad para el tema. Y entonces en el proyecto procuramos entonces generar espacios de mayor formación para estas personas. ¿Ya? Con el proyecto de FEGES cambiaron mucho de mis paradigmas. En cuanto a lo profesional, el proyecto FEGES me ha abierto como una nueva perspectiva de investigación en cuanto al estudio de las diferencias por género en el rendimiento en matemáticas. El proyecto FEGES es una iniciativa que financia el gobierno holandés y que tiene como finalidad fortalecer la equidad de género en la educación superior en Colombia. El proyecto tiene 4 componentes. El primero de ellos es la formación de personal docente y administrativo. El segundo está orientado a la transversalización curricular. El tercero, el fortalecimiento de la investigación con equidad de género. Y el cuarto, incidencia en la cultura universitaria. Gracias a FEGES hemos explorado otros temas relacionados con el género en términos de pobreza, exclusión y género, desarrollo económico y género, lo cual nos ha permitido ampliar los horizontes y llevarlos no solamente en investigación formal, sino llevarlos a la clase y llevarlos a espacios de discusión, participar en ellos y de esta manera favorecer la visibilización de las problemáticas y el mejoramiento de las condiciones de equidad entre los diversos géneros en la sociedad y particularmente en la universidad. Para tratarnos de igual a igual. ¿Qué? Repasos. Vale la pena destacar la estrategia Repasos para tratarnos de igual a igual, que es una estrategia comunicativa que busca poner a la comunidad universitaria a conversar sobre el tema de la igualdad, la equidad y la prevención de la violencia en el trato interpersonal. Lo que más me gusta del proyecto es que supera el discurso tradicional del feminismo, que
hace parte como de una especie de logia que se encuentra encerrada en un grupo, en unos horarios establecidos, para hablar sobre un asunto que tiene que ver sobre el desastre del Estado, el desastre de las instituciones en torno a la forma como las mujeres son vistas, percibidas y están, digamos, relacionadas en un contexto. Parece que FEGES supera ese debate tradicional, esa posición tradicional del feminismo y coloca a estos discursos en términos institucionales. Es decir, cómo incorporar en políticas públicas institucionales, ¿sí?, verdaderas formas de concretar la justicia social que en un estado como en el que vivimos se deben garantizar. En la Universidad Industrial de Santander hemos logrado la formación de personal administrativo, especialmente en áreas como comunicación, biblioteca, control interno disciplinario, y hemos estado también permitiendo que muchos y muchas profesoras puedan asistir a eventos nacionales e internacionales, seminarios y recibir formación virtual y presencial. Hemos logrado la transversalización del currículo de pregrado de trabajo social, que pudo tener efectivamente la perspectiva de género transversando el currículo que se acaba de formular en el año 2012. Pudimos desarrollar un estudio estadístico que da cuenta de la presencia de hombres y mujeres en la Universidad Industrial de Santander en 3 estamentos: personal administrativo, personal docente y estudiantes. El FEGES como proyecto debe formar parte de la parte curricular, de la parte formación. No es algo transversal, o sea, no podemos seguirlo tratando como algo que no tiene la importancia para un profesional que va a generar cultura, que va a generar industria, que va a generar progreso y que va a generar democracia. Es importante fortalecer el tema de equidad de género en las universidades, porque las universidades son los escenarios donde se transforman también las relaciones y las realidades sociales. El interés que tiene este proyecto es fortalecer también una alianza de universidades que permita profundizar el tema de la equidad en la universidad colombiana en general. Bueno, es la ruta entonces que siguió el proceso de formulación en términos generales, está recogida en este cuadro. Tenemos los primeros años del proyecto FEGES, que fue desde 2011 al 2014 el posicionamiento del tema, posteriormente todo el trabajo del comité coordinador del proceso de formulación de política. Es muy importante señalar que este proceso finalmente, digamos, la etapa final de formalización nos significó prácticamente 3 años de negociaciones con el consejo académico y diferentes instancias de la universidad. La primera vez que se presentó la primera propuesta fue en noviembre y diciembre del 2015, en el primer consejo académico en el que presentamos una propuesta. Durante el año 2015 se hicieron las mesas de trabajo, que fue un espacio participativo que generamos en 4 ejes que se plantearon ahora presento. Luego entonces sí está ya lo que fue la institucionalización, hubo cambio de dirección universitaria, entonces tuvimos que prácticamente volver a empezar con la nueva dirección universitaria, el tránsito para la institucionalización, y bueno, tenemos pues la dicha de ya hoy día tener nuestro acuerdo institucional que vamos entonces a señalar ahora. Voy entonces a pasar esto como más rápidamente. Creo que es muy importante identificar el aporte que nos hizo Repasos. Nosotros en Repasos, digamos que procuramos generar la sensibilización que era necesaria. Hicimos, Repasos tenía 3 componentes: tenía un momento de provocaciones y una apuesta, digamos, que teníamos clara es no regañar, no aleccionar, digamos, en la estrategia de Repasos, no caer, digamos, en decirle a las personas, usted se está comportando mal, esto lo que usted está haciendo no está bien, sino más bien generar un ejercicio en el que la persona se viera a sí mismo
y casi que incluso un poco se riera de lo absurdo que tenía, digamos, de lo poco sustentado que estaba su comportamiento. Entonces, en las provocaciones, ustedes vieron tal vez en el video la valla que decía, el que llegue de última es una niña. Entonces se hicieron tendederos de propuestas en torno a eso. ¿Usted qué piensa de esa idea? Colocamos otra valla. Ocasiones entonces también no buscamos poner en discusión el tema de que hay programas femeninos o masculinos, ¿no? El sexo de las carreras, lo llamamos a la provocación. Y es